Maussan Televisión presenta. Duda. Lo increíble es la verdad. Con Rodolfo Garrido Cotham. Familia mexicana, bienvenidos nuevamente aquí a su casa. Siempre saludaré su casa, que es Duda, lo increíble es la verdad. Aquí en Maussan Televisión. Y también siempre le diré a usted que le agradecemos ampliamente que nos permita entrar en la bendición de su hogar. Nos permite tener esa comunicación, que yo le brinde cierta información, que voy a estimular, si lo logro, un poco de su conocimiento y su imaginación. Pero también vamos a lograr una nueva imagen, un concepto distinto, que es la imaginación. Y perdóname el concepto, sé que eso no es una palabra correcta, pero yo la utilizo con ese sentido de que usted cree sus propias imágenes y las pueda ver y disfrute toda la investigación que aquí le brindamos. Así es que hoy le tengo un programa sensacional. No se aparte, vea usted con mucha atención. Aquí le doy un avance. ¿Sabe usted que hay un caso muy interesante en la historia donde se asocian dos celebridades del conocimiento internacional, incluso histórico, de las ciencias? Estamos hablando ni más ni menos que del mismísimo Alberto Einstein y de Oppenheimer. ¿Sabe usted que Einstein desarrolló un documento que es llamado y conocido como UAP? ¿Sabe que ese documento, después de que fue elaborado por Einstein, fue oculto a la vista pública y no se hizo un comentario más? Ese documento tenía algo muy importante, en el cual Einstein estaba dando indicaciones muy precisas de lo que tenía que hacer la humanidad y los gobiernos de algún posible contacto. Pero iniciemos. La cápsula lo invito a esta investigación. ¿Tenía usted conocimiento de un documento totalmente oficial donde la mente más avanzada de la historia, la del Dr. Albert Einstein, acepta abiertamente la existencia de los extraterrestres y de sus ingenios, los ovnis? Además, aunado a este hecho insólito, debemos sumar que el mismo Einstein desarrolló un documento oficial donde explica cómo estas inteligencias alienígenas podrían influir en nuestra especie y, por ende, sobre todo el mundo. Pues estos documentos existen. Pocos son los que los han visto. Son y representan siempre una preocupación para la comunidad científica por el peso de ellos al ser oficiales, y al que su máximo exponente no solo habla de ellos, sino da recomendaciones para tener cuidado y tomar estrategias a nivel global sobre ellos. Estos documentos, que muy pocos han visto aquí, se los mostraré en esta investigación. Recientemente y publicado a nivel mundial, el Congreso de los Estados Unidos llevó a cabo una audiencia pública el 17 de mayo del año 2022, cuyo objetivo fue el dar a conocer lo que el gobierno estadounidense reconoce como fenómenos aéreos no identificados, reconocidos por las siglas UAP. En este congreso, y de manera magistral, el coronel retirado Eric Rojo puntualizó a todos los presentes y de manera pública todo lo que puede comprometer a la seguridad nacional de su país. Asimismo, los riesgos a la población, la presencia de estas tecnologías en los cielos y de estas presencias en nuestro mundo. Hizo claramente hincapié de lo absurdo de las muestras de sorpresa por parte del gremio militar de estas presencias, sabiendo de antemano que ellos han tenido pleno conocimiento de ellos hace décadas. Incluso no tienen duda de quiénes y de quién se trata, ya que han tenido contacto directamente con ellos. Las enormes oleadas de estos objetos en nuestros cielos y los avistamientos indudables de su presencia a nivel mundial ya no permiten a los gobiernos seguir ocultando esta realidad, obligándolos a aceptarlo de manera pública, como lo evidencia este congreso recién celebrado.
Nos resulta ridículo que el mismo gobierno de Estados Unidos, mientras lo negaba a los ojos del mundo, el mismo Albert Einstein y Oppenheimer, dos celebridades científicas en nuestro mundo, ya advertía desde la mitad del siglo XX sobre este riesgo para el mundo. Estos dos genios, cuyo conocimiento del cosmos llegó a niveles que aún ahora seguimos comprobando después de más de medio siglo de su muerte, dejaron desde entonces un documento extraordinario y totalmente revelador sobre el riesgo de estos objetos y de estas presencias. Este documento de 6 páginas está firmado por el mismo Albert Einstein en junio de 1947 y se intitula Sobre los habitantes de los cuerpos celestes. Aquí lo tiene y aprécielo. En este documento se toca por primera vez el término entidades biológicas extraterrestres. ¿Le parece a usted familiar la frase? En efecto, es la frase que hoy se maneja de manera habitual para referirse a ellos, a los alienígenas. Sin embargo, en ese documento firmado por Einstein, ya hace referencia de ello desde el año 1947. El gremio militar norteamericano ya manejaba desde los 40 este término, al igual que desde los 90 se abrió para dar lugar para manejar los avistamientos de objetos que la milicia de ese país cuenta por miles las experiencias de sus pilotos con ellos. En este histórico documento habla de cuál es la posición de la ley de ese gobierno ante su presencia. Establece cuál debe de ser nuestro comportamiento y reacción en caso de vivir una invasión por parte de ellos. Si su presencia pudiera ser hostil o pacífica, cómo deberíamos prepararnos para ello y cómo responder, y cómo en su caso organizar su integración con nuestra especie. Extraordinario, ¿no lo cree? ¿Sabe? Einstein decía, y también Oppenheimer, que un posible contacto habría riesgos de una hibridación de gente extraña, ajena a nuestra especie, llegada a este mundo, con nuestra propia genética. Eso es una hibridación entre dos mundos diferentes de especies. Él decía que si se lograba esa hibridación, habría riesgos muy serios y consecuencias históricas en nuestro mundo. ¿Por qué? Porque cambiarían las costumbres, se perdería gran sentido de la historia, porque habría ya otra genética presente, se pensaría diferente, inteligencias anormales, en fin, sería un cambio extraordinario. Y él dio sus recomendaciones muy precisas al respecto. Sigamos escuchando esta investigación. Pero el documento dice más. También plantea la posibilidad de por qué estos visitantes están aquí, en nuestro mundo. Es evidente que en caso de que exista una hibridación entre extraterrestres y humanos, necesariamente tendría que haber modificaciones a nivel global. Tendrían que modificarse las normas, tanto personales, derivadas de sus usos y costumbres por región del mundo, así como restablecer normas y leyes y cambio de religiones que garanticen la buena relación y el respeto mutuo de derechos, extendiéndose incluso a establecer una ley entre pueblos planetarios. Vaya documento, ¿no lo cree? Y lo fascinante es que está firmado por el mismísimo Albert Einstein. ¿Por qué este documento ha sido guardado y no es exhibido de manera pública? ¿Será por la firma de este genio en él? Ya que tira por completo la tesis de la ciencia de que es imposible que pueda llegar aquí vida de otros mundos por sus distancias. Sin embargo, las evidencias hacen enmudecer a la ciencia, por ello, ha preferido callar y no exhibir este histórico documento. Einstein y Oppenheimer, quienes firman ese documento, reflexionan y establecen que es el enfrentamiento entre dos mundos donde uno de ellos es extraordinariamente más avanzado que el nuestro, podría traer consecuencias con ello globales. La diferencia de nivel espiritual y la comprensión de un creador sería marginal, ya que podrían mover las bases de vida y los fundamentos en los que se basa la misma humanidad. El conocimiento de las leyes íntimas del cosmos sería de un impacto demoledor para nuestros sabios. Pero lo más peligroso es el adquirir tecnologías tan avanzadas, sabiendo la condición actual de depredación por el poder de muchos países, pero sobre todo aquellos fanáticos en creencias arraigadas y que no tienen futuro pacífico en la evolución de nuestras especies. Pero ¿por qué se oculta este documento a la vista pública? Si es tan importante y dicho por dos genios de enorme calibre y celebridad en el mundo de las ciencias, ¿por qué no se hace público? Si es una recomendación sana, importante, que debemos de considerar, ¿por qué no lo sabemos? ¿Por qué lo tuvimos que saber de manera indirecta?
¿Por qué el gobierno de Estados Unidos lo guarda y no lo da a conocer? Ellos no son dueños de la verdad, ni dueños del mundo. Hoy mismo lo estamos viendo. Por tanto, creo que es su obligación de cada gobierno y su deber moral y por respeto a la humanidad, darnos a conocer lo que nuestras máximas autoridades intelectuales nos están dejando como herencia y advertencia. Vamos a una pausa, pero antes, si me permite, aquí le dejo una información que va a favor de su salud y su bienestar para usted y su familia. Y volvemos en un momento, no se aparte. Live es un producto extraordinario. Está basado, entre otras cosas, con 17 aminoácidos y clorofila. Entre esos 17 aminoácidos cuenta usted con la L-arginina. La L-arginina, cuando entra a su organismo, una enzima llamada sintasa la convierte en óxido nítrico, en un gas. Pero este gas es llevado con las cadenas C de los glóbulos rojos precisamente a sus células, más bien a su médula ósea. Y su médula ósea de ahí parte a todo el organismo. Le comento que cuando llega a la médula ósea, el óxido nítrico la estimula a producir más células madre multipotenciales. Live, le comento, no son células madre, estimula las mismas en el orden de las multipotenciales. Estas se encargan de darle a mantenimiento a su organismo. Pero el óxido nítrico que corre a través de su torrente sanguíneo, este óxido nítrico abre vascularmente su organismo. Muy buenas noticias para los que son diabéticos o tienen problema vascular, porque van a tener mejor circulación, bajar la hipertensión. Todo ese tipo de cosas les va a ayudar a mejorar. Así es que este producto, junto con el de Biomausan, son complementos extraordinarios para ustedes. Por lo tanto, le recomiendo que usted acerque a su familia y a usted mismo a consumir Live, porque más vale que su alimento de hoy no sea medicina, que mañana la medicina sea su único alimento. Sería realmente lamentable. Es la oportunidad para que usted pueda tener en sus manos lo mejor de lo mejor que la ciencia ha hecho a través de 3 premios Nobel del año de 1978 que nos dejaron esta herencia. Ahora vamos a dar un giro de la historia a una más cercana, donde vamos a mostrarle estos hallazgos extraordinarios que han hecho las sondas que andan rodando en Marte. Rodando porque tienen ruedas. Otros dicen caminando, yo digo rodando. Déjeme decirle que los hallazgos en cada zona donde se meten o visitan, cada vez que lo hacen, hay consecuencias extraordinarias en cuanto a sus hallazgos. Y vale la pena que en este documental que le doy, vayamos viendo algunas que son sobresalientes. Ponga mucha atención porque están muy interesantes. Así que vamos adelante. Marte fue y es un lugar donde día a día siguen apareciendo enigmas y más enigmas. Muchas veces ponen en entredicho a los mismos científicos que a veces tienen que recurrir a explicaciones excéntricas para tratar de explicar objetos extraños en este misterioso planeta color rojo y naranja. Mientras que el mismo planeta se deja observar con las mejores tecnologías ópticas de todos los tiempos, sigue habiendo muchas cosas sin alguna explicación satisfactoria, a pesar del paso de lo largo de los años. Sin embargo, la presencia de maravillosos robots de última generación pueden y han dado luces de que puede haber vida ahí. Sin más preámbulos, demos inicio a estas rarezas halladas para que usted juzgue si son pruebas suficientes de que hay algo vivo en ese planeta hermano. El primer caso que le muestro es presentar un hallazgo extraño por parte de la sonda robotizada Curiosity. Recuerde que esta sonda tiene la capacidad de perforar y analizar las muestras en un mini laboratorio que lleva en sus entrañas. Cuenta con una cámara de alta definición, la cual nos ha permitido entender un poco más de este planeta. Como se sabe, los huesos de nuestro esqueleto son muy bien distinguibles. En el año 2014, esta cámara captó, con una calidad indiscutible, un fémur humano. Los científicos aseguran que es una roca que fue tallada por el mismo viento marciano o, en su caso, por el flujo de agua en su superficie, dejando esa singularidad en ella. Como era de suponer, esto encendió los focos rojos entre muchos investigadores alrededor del mundo, donde muchos de ellos aseguraban la enorme posibilidad
de que hubo presencia de vida en Marte en un lejano tiempo. Como un segundo caso, le presento estas otras imágenes en la cual aparecen formas diferentes de cráneos. Al verlos con mucho detalle, sus formas son extraordinariamente muy similares a las proporciones muy características de cráneos humanos. Incluso algunos de ellos con morfologías un tanto diferentes, pero no dejando la proporción y forma de cráneos aunque fueran de otro tipo de especie. Lo interesante de estos hallazgos es la conmovedora similitud que guardan esas imágenes con cráneos humanos, ¿no lo cree? Pero si fuera poco, ahora ve esta fotografía tomada por el robot Curiosity. La imagen habla por sí misma. Un cráneo que tiene formaciones diferentes a las de un cráneo humano. ¿Será este cráneo un fósil de algún alienígena y que de manera casual ahora es detectado por las cámaras de nuestras tecnologías? Esas evidencias sí nos obligan a pensar si Marte tuvo vida en algún momento o si todavía la hay. Por supuesto, NASA da otro tipo de explicaciones y se remite solo a decir que son formaciones caprichosas de rocas que tomaron esas formas por la misma erosión en la superficie marciana a través de los miles de años. Un tercer caso que le presento, pues es un caso extraordinario. Le recomiendo mucho que guarde esas coordenadas y aplíquelas sobre Marte a través de Google Earth. Estas coordenadas lo llevarán al polo sur de Marte, donde encontrará esto. Esta entrada perfectamente delineada, esto es, en forma de trapecio perfecto, tiene una longitud de 7 kilómetros. Esto es más de 60 canchas de fútbol puestas una después de otra. Impresionante, ¿no lo cree? Pero en realidad, ¿de qué se trata esto? ¿Es una entrada muy bien desarrollada de acuerdo a su singular geometría? ¿Se trata de una formación natural con una perfección geométrica que no tiene explicación? ¿O se trata de una entrada tipo hangar? NASA asegura que esta es una formación generada por la salida de gases, cuando en el pasado de Marte había lava incandescente por su pasado agresivo geológico. Ahora, aunando eso de los cráneos, tenemos formaciones extraordinariamente raras, como estas tipo compuertas que tienen una medida de kilómetros de ancho. Los científicos dicen que son salidas de eyecciones de lava, por favor. La lava misma destruye el mineral, las rocas las deforman. ¿Cómo pueden dejar una salida perfectamente rectangular? Ok, yo creo que aquí tenemos que pensar en otras alternativas. Nada más ve estas imágenes y dígame usted si esto fue producto de la lava. Su opinión es la mejor de todas, así que vamos a ello. Si estas imágenes le parecen interesantes, esta cuarta opción que le voy a mostrar, pues son algunas imágenes que también son impresionantes tomadas por los satélites orbitales de Marte y nos dejan ver cómo en su superficie hay objetos estrellados e incluso han dejado surcos como una huella inequívoca de que ese objeto llegó y se impactó en la misma superficie. ¿Serán rocas o naves accidentadas? Yo le pregunto. Lo conmovedor es la forma de los objetos que los impactó y que aún siguen ahí. Observe con cuidado. La forma es muy parecida y similar a lo que hoy conocemos como platillos voladores. ¿Qué opina? Esta quinta opción que le muestro es muy interesante. ¿Y sabe por qué? Porque nuestros antepasados realizaban esculturas perfectas de deidades que eran propias de sus mitologías y creencias. También como parte de sus obras literarias como la Odisea y la Ilíada, donde estas deidades fueron esculpidas con detalles maravillosos y que aún contamos con la fortuna de conservarlas. Es extraordinario encontrar en Marte imágenes captadas por el Curiosity de rostros muy parecidos a las deidades esculpidas por nuestros antepasados. Las evidencias y las semejanzas son más que sorprendentes, son conmovedoras. Y muchas de ellas tienen relación con las dibujadas y esculpidas por los mismos egipcios. ¡Qué maravilla!, ¿no lo cree? Como un sexto caso le presento lo que la sonda Curiosity captó el 7 de mayo del año 2015. Lo que vio fue algo muy peculiar. La imagen revela una pirámide similar a las que hay aquí en la Tierra. Estas imágenes son maravillosas e incuestionables. La humanidad proviene de Marte. Vemos huellas ahí iguales a las que hay en la Tierra, solo que en Marte son más antiguas. Basta en decirle a usted que un reciente estudio médico ha revelado algo extraordinario en el ser humano, ya que nuestro ciclo circadiano del día y de noche que impera en nuestro organismo no corresponde al tiempo de día y noche de la Tierra, sino al de Marte. ¿Cómo es posible esto? ¿Será que nuestro ciclo circadiano aún recuerda una influencia que no es de aquí, sino de Marte y que es de ahí nuestro origen? Se lo dejo a su consideración.
Este séptimo caso está asociado a la cámara IRIS, capaz de estudiar con una resolución de sueño la superficie de Marte. Esta cámara captó algo que dejó a los científicos con la boca abierta. Los expertos del tema no podían creer lo que la cámara había captado. Se trata de algo que va atravesando las zonas áridas, dejando un surco como huella atrás de su recorrido. ¿Serán formas naturales que aún no entendemos cómo logran este efecto? ¿Qué opina? Como último caso le muestro lo siguiente. Si el encontrar un fémur en Marte no fue suficiente evidencia, ¿qué se podría pensar si se encontrara la silueta de una mujer? El Curiosity obtuvo esta rarísima y extraordinaria imagen donde puede apreciarse la silueta precisamente de una mujer. NASA desacredita que esta sea una escultura y atribuye a la humanidad, que así la interpreta, como ser víctima de pareidolia, del griego edilon, que significa figura o imagen, o para, que significa junto o adjunta. Ese atributo se les da a las personas que son susceptibles psicológicamente cuando un estímulo vago o aleatorio es percibido de manera errónea como una forma reconocible. Ahora resulta que las imágenes que vemos y son tomadas por las tecnologías de NASA, pues no son ciertas, son una ficción. Esto es, sufrimos de pareidolia. Quiere decir que las estamos inventando o somos susceptibles de ver imágenes que no son ciertas. Esto no tiene sentido. ¿Qué opina usted? ¿Cree que NASA tiene razón? ¿O nosotros mismos nos estamos engañando? ¿O son pruebas suficientes de que en Marte hubo vida millones de años atrás y ahora la humanidad esté próxima a encontrar sus raíces increíbles pero en otro planeta hermano del sistema solar? Solo le presento los hechos tales y como fueron tomados por nuestras ondas. Usted tiene, como siempre, la última palabra. Ni qué decir con la figura de la mujer, que también la descalifica los científicos de NASA diciendo que es una formación natural. No estamos de acuerdo, lamentablemente, con sugerencias que no tienen sustento. Pero en fin, Marte tiene estos y más misterios que le iré presentando más adelante. Precisamente, aquí en duda, lo increíble es la verdad. Ahora de los desiertos eternos de Marte, vámonos a uno que es llamado el Valle de la Muerte al sureste de California. Ese es un lugar inhóspito donde se alcanzan temperaturas de 50 y 60 grados centígrados. ¿Se imagina? Pues fíjese usted que aquí hay una leyenda de los lugareños donde dicen que abajo de este valle hay una ciudad que ha sido y está habitada por seres extraños. La leyenda habla de un jefe de la tribu donde narra su historia. Esa historia es magnífica, extraordinaria. Y aquí se la voy a presentar porque de eso se derivó una segunda experiencia. Así es que acompáñeme y disfrute esta historia. Al suroeste de California se extiende una zona desértica y seca que hace honor a su nombre mundialmente conocido como el Valle de la Muerte, una zona inhóspita que se ubica bajo el nivel del mar, con rangos de temperatura que llegan a niveles de los 55 grados centígrados, y en momentos extremos, sus temperaturas hacen sentir el mismo infierno en ese apartado valle. La ausencia de agua y sus temperaturas infernales hacen de ese lugar una zona sin formas de vida, por ello el nombre, el Valle de la Muerte. Sin embargo, este lugar es rico en una historia narrada por los Pauité, una tribu muy connotada de esta zona que habla en sus tradiciones orales de una ciudad subterránea al valle, que encierra secretos milenarios y extraordinarios. Su leyenda dice que una vez hubo un gran jefe que sufrió la trágica pérdida de su esposa. Por su dolor, el jefe se rebeló contra el destino y se dirigió a la gran tierra de los espíritus, donde descubrió un enorme mundo subterráneo. Hallando y atravesando túneles casi interminables, el gran jefe se vio expuesto a las grandes pruebas del mismo inframundo. La narración asegura que él se enfrentó con hordas de demonios, espíritus malignos y animales salvajes nunca antes vistos. El jefe se fue acercando a su destino final, atravesando un profundo abismo donde un puente se erguía de 2 acantilados. Al atravesar este abismo, dio paso a entrar a un nuevo y extraño mundo donde gobernaba el dios Sinjawab. La hija de este poderoso gobernante le ofreció pasar la eternidad con él, pero el gran jefe Paité se negó y exigió poder ver a su esposa fallecida. Se le concedieron sus peticiones, pero se le negó regresar con ella al mundo de la superficie. El gran jefe regresó solo
pero con una extraordinaria historia que contó a su tribu y que hasta en la actualidad prevalece en las herencias orales. Esa historia podría haberse perdido solo como una leyenda al no ser por los increíbles descubrimientos que se han hecho de esta ciudad subterránea en el siglo XX. El primero en narrar una ciudad subterránea después del gran jefe Paité fue el investigador Burke Lee, en su libro Valle de la Muerte, publicado en el año 1932, hizo alusión a esa misteriosa ciudad. En esta obra narra a detalle lo que le sucedió al investigador Fred White en sus incursiones en el Valle de la Muerte. Él narra que Fred, al entrar a una caverna, cayó repentinamente debido a que el piso se hundió bajo sus pies, llevándolo a otro pasadizo, más abajo de la entrada. Al darse cuenta que era imposible regresar por donde cayó, decidió continuar por los pasadizos que él creía se trataban túneles de una mina, porque veía la huella de las herramientas que labraron los andenes. Después de horas de caminata, llegó a unas amplias zonas donde las paredes estaban perfectamente pulidas. Dentro de ellas se destacaban joyas regadas en lugares diversos, iluminados con un fuego que quemaba el gas propio de esas profundidades, limpiando así el ambiente, haciéndolo respirable. Pero este hallazgo solo era el principio de las maravillas del lugar. A lo largo de la sala halló al menos un centenar de momias perfectamente embalsamadas, donde tenían incrustaciones de joyas. También halló momias de pie, como si ellas resguardaran todo el enorme recinto, sujetando lanzas y escudos dorados. Muchas de estas momias estaban apiladas encima de otras sobre el suelo. Algunas llevaban ropajes de cuero y estaban adornadas con joyas y brazaletes de oro. Aparentaba que el lugar estaba abandonado desde hace mucho tiempo atrás. Pero lo extraordinario del lugar, según Fred, era una imagen de un hombre en gran escala que estaba sobre unas columnas y que estaba hecha de oro puro, según él. Este segundo personaje que después de esta leyenda también habitó precisamente esta ciudad por accidente, por haber caído a través de una fosa y llegó a ella, pues empezó a tener algunas experiencias muy interesantes, porque empezó a ver figurillas de oro, empezó a ver símbolos, signos, orfebrería, empezó a ver de todo. Y bueno, él sabía que estaba ante la puerta precisamente de un gran descubrimiento. Su apellido del señor es White. Entonces, él mismo se decía, una ciudad con habitantes abajo de este valle que es inhóspito para la vida. Bueno, sus descubrimientos, su experiencia fue fantástico. Sigamos adelante con la historia. Después de ese hallazgo, Fred regresó 2 veces a este lugar acompañado por su esposa y su socio Thomason. Dentro de sus nuevas incursiones, encontraron puertas de piedra que, según él, estaban tan perfectamente equilibradas que podían moverse con el dedo meñique. Como era de esperar, el Instituto Smithsoniano ofreció una gran cantidad de dinero para hacerse del descubrimiento. Incluso el mismo gobierno de los Estados Unidos estaba tras de White. Pero todo esto se desvaneció, ya que las joyas que tenían como muestra del lugar fueron robadas por una amistad de White, por lo que no pudieron comprobar su descubrimiento. Fred y su esposa, junto con su socio Thompson, jamás volvieron de su última incursión. Fue la última vez que fueron vistos. Afortunadamente, esta historia de Fred, que da testimonio de esta ciudad subterránea, no es la única, ya que por fechas similares, Tom Wilson, quien era un antiguo pauité de pura sangre, quien trabajaba como guía en la misma zona de la muerte. De acuerdo a este personaje, aseguraba que su abuelo había tenido contacto con una extraña civilización que vivía adentro de la ciudad subterránea. Eran personajes de tez blanca y que se movían en caballos. Como prueba de sus relatos, existe un reporte que habla de él y que fue publicado el 5 de agosto del año de 1947 en el periódico San Diego Union. El artículo describe cómo un hombre llamado Howard Hill, de Los Ángeles, California, hace un descubrimiento increíble. Describe el trabajo de Bruce Russell. A Russell le pasaba lo mismo que a Fred. En sus exploraciones, el Dr. Russell descubrió un mundo que no debería existir. En sus posteriores incursiones, Russell se hizo acompañar de un colega suyo, el Dr. Daniel Bowie, con quien trabajó en excavaciones en México años atrás. En sus incursiones, ambos descubrieron indicios de una civilización que, al menos según sus cálculos, existió hace unos 80,000 años atrás. De hecho, se encontraron jeroglíficos cincelados en granito pulido que bien pudieran hacer alusión a la antigua Atlántida. En una de las habitaciones se encontraron los restos de 3 hombres gigantes de unos 2.7 metros de altura,
vestidos con una piel de un animal que actualmente es inexistente sobre la faz de la Tierra. En otra sala hallaron un área ceremonial llena de símbolos característicos, donde algunos de ellos parecen tener relación con los símbolos manejados por los masones. En otros pasillos hallaron restos de animales, incluso restos de tigres y elefantes. Sin duda, estamos ante una brecha donde pueden unirse hilos de la historia donde ahorita están rotos. Es posible que esos vestigios pudieran tratarse a lo mejor de la raza Igigi, que se rebeló ante los Anunnaki hace más de 230,000 años atrás, según los sumerios. Estos hallazgos podrían unir la historia perdida en la noche de los tiempos. Aquí le presento los hechos con lujo de detalle. Al final, es usted, como siempre, quien tiene la razón. Lo muy interesante de todo esto es que el señor White llevó una muestra, bueno, muestras más que una, y fueron vistas, recibidas y observadas por mucha gente. Y aún así, no le creyeron. Este hombre simplemente agarró a su esposa y juntos se fueron de esa ciudad en la que él describió y jamás se les volvió a ver. No sabemos el final de esta historia, la conclusión y el destino del señor White y su familia. Por lo tanto, esta historia quedará en manos de que usted dé la mejor opinión, ya que no tenemos la conclusión final de ella. Vamos a una pausa, pero recuerde usted que aquí le dejo una información que es muy importante para su bienestar, para el beneficio de su salud, también el de su familia. Ese producto no se contrapone con el de Maussan, al contrario, son complementos. Ponga mucha atención a la información y se lo dejo en sus manos también. Live es un producto extraordinario. Está basado, entre otras cosas, con 17 aminoácidos y clorofila. Entre esos 17 aminoácidos cuenta usted con la L-arginina. La L-arginina, cuando entra a su organismo, una enzima llamada sintasa la convierte en óxido nítrico, en un gas. Pero este gas es llevado con las cadenas C de los glóbulos rojos precisamente a sus células, más bien a su médula ósea. Y su médula ósea de ahí parte a todo el organismo. Le comento que cuando llega a la médula ósea, el óxido nítrico la estimula a producir más células madre multipotenciales. Live, le comento, no son células madre, estimula las mismas en el orden de las multipotenciales. Estas se encargan de darle a mantenimiento a su organismo. Pero el óxido nítrico que corre a través de su torrente sanguíneo, este óxido nítrico abre vascularmente su organismo. Muy buenas noticias para los que son diabéticos o tienen problema vascular, porque van a tener mejor circulación, bajar la hipertensión. Todo ese tipo de cosas les va a ayudar a mejorar. Así es que este producto, junto con el de Biomaussan, son complementos extraordinarios para ustedes. Por lo tanto, le recomiendo que usted acerque a su familia y a usted mismo a consumir Live, porque más vale que su alimento de hoy no sea medicina, que mañana la medicina sea su único alimento. Sería realmente lamentable. Es la oportunidad para que usted pueda tener en sus manos lo mejor de lo mejor que la ciencia ha hecho a través de 3 premios Nobel del año de 1978 que nos dejaron esta herencia. Seguramente usted ha oído hablar sobre el tercer ojo. Este ojo que le da un nivel muy superior al cerebro ordinario. Un nivel que puede ir más allá de lo psíquico. Incluso podría haber cosas que sería imposible incluso detectar con cualquier tecnología. El tercer ojo también sube el nivel de la actividad del cerebro, haciendo que el cerebro pueda realizar cosas que un humano no lo hace de manera convencional. Mover objetos a distancia, por ejemplo, hacer que los objetos leviten y muchas cosas más. Eso dice la mítica historia del tercer ojo a través de la historia de muchas civilizaciones, que solamente aquellos que eran dignos eran precisamente que eran enseñados para que ellos estimularan precisamente este tercer ojo. Pero vamos a adentrarnos un poquito
a lo que es esta historia, lo invito a que usted se informe del famoso tercer ojo. En el centro de nuestro cerebro se encuentra una pequeña glándula que tiene la forma de un piñón y que, a pesar de ser una glándula muy pequeña, ella puede ser una de las partes más maravillosas de nuestro cuerpo físico. Hoy en día no es un secreto para la ciencia que la glándula pineal produce el neurotransmisor serotonina y melatonina, mismos neurotransmisores que se encargan de mantener un control en los ciclos de vigilia y de sueño, desempeñando un papel fundamental en el estado de ánimo de la persona. Por otro lado, la glándula pineal produce una sustancia llamada DMT y que corresponde ser la dimetiltriptamina. Se ha comprobado que esta sustancia crea un estado psicodélico de forma natural. Siento así que esta glándula no solo juega un papel fundamental en nuestro bienestar psicológico, sino que ya pudiera ser la clave para poder despertar todo el grandioso e inimaginable poder de la humanidad. La glándula pineal está llena de secretos por descubrir. Es esencial para la humanidad despertar toda la potencia de esta glándula para ver realidades imposibles a nuestros ojos. Despertarla en toda su potencia convertiría a la raza humana en una raza de superdotados. La ciencia ha encontrado que en esta glándula hay agua flotando. Esto es, una reserva de agua que está rica de cristales llamados piezoeléctricos y que a su vez generan una piezoluminiscencia. El DMT nos proporciona grandes y altos estados de percepción en el cerebro humano. Aunado a esta maravillosa propiedad, la glándula pineal cuenta con otra llamada piezocromismo. Estos cristales tienen la increíble propiedad de liberar luz de color de cualquier gama del arco iris. Si usted pone en una bandeja dimetiltriptamina ya sintetizada y usted le propina un golpe a la bandeja, empieza a saltar una gama increíble de colores desde el DTM sintetizado. Al golpear verá usted azul, verde, rojos y así todos los colores del arco iris. El DMT convierte a nuestra glándula pineal en una lente que nos permite ver realidades más amplias y distintas. En los estudios actuales que la ciencia ha hecho sobre el cerebro, esto es las ciencias que son las neurológicas, precisamente en el estudio del cerebro, pues nos indican que en el centro de él hay una pequeña glándula llamada la glándula pineal. Esta glándula contiene una sustancia que se denomina como DMT, que es dimetiltriptamina. Esta sustancia, si usted la agita en la vida real, genera muchos colores. Esto corresponde a que responde con vibraciones diferentes. Entonces, según esto y según las civilizaciones anteriores, la glándula pineal era capaz de producir vibraciones N de todos los rangos para estimular el cerebro para hacer cosas extraordinarias. Se apega de alguna manera el hallazgo de la propiedad del DMT con las narraciones de antaño. Lo que todavía no sabemos es la consecuencia en el cerebro, porque todavía no vemos a una persona con el tercer ojo abierto. Continuamos con la investigación. Las famosas y características aureolas de los santos, como es Buda, la de Jesucristo y más, son consecuencias sin duda de la luz que emiten esos cristales piezoeléctricos. Muchas asociaciones y tradiciones esotéricas antiguas y escuelas místicas sabían del potencial de la glándula pineal. Los griegos del ayer creían que ella era nuestra conexión con el pensamiento. Tan así es que para Buda llamó a esta glándula como símbolo del despertar espiritual. Para el hinduismo, la glándula pineal se conecta con el chakra del tercer ojo, madre de la intuición y de la clarividencia. Bien dijo Jesús al afirmar que los ojos son las lámparas del cuerpo. Si tu ojo está despejado, entonces todo tu cuerpo estará lleno de luz, decía Jesucristo. Si René Descartes está en lo cierto, la glándula pineal es el asiento del alma humana. Entonces el planteamiento de que esta glándula es el vínculo entre el mundo ordinario y el espiritual es correcta. Partiendo de la tesis y la maravilla propuesta por sacerdotes hindús, donde cada cuerpo tiene una serie de chakras conectando la energía intangible con el cuerpo tangible, el sexto chakra corresponde estar en contacto con la glándula pineal. Ahora, la glándula pineal tiene fotorreceptores. Lo increíble es que nuestros antepasados ya lo sabían, incluso mucho antes de saber a fondo el interior del cerebro. Esto nos hace deducir que sabemos mucho más en el pasado de lo que hoy sabemos. La glándula pineal se alinea en nuestro interior del cerebro con el tejido llamado pinealocitos, que por cierto es muy similar a los conos y bastones en la retina del ojo, lo que lo vuelve un ojo adicional
a los que tenemos en nuestra vida en vigilia. Este nuevo ojo interior es el llamado tercer ojo. Ese tercer ojo tiene los enlaces neurológicos con nuestros ojos ordinarios. No nos explicamos cómo podían saber eso nuestros antepasados sin contar con una tecnología avanzada como la de hoy. Para obtener información tan asombrosa sobre el cerebro no es posible sin una tecnología de avanzada que no existía en el ayer. Cuando la gente muere y sale de su cuerpo, reportan a su regreso que ven una línea de luz blanca, una especie de hilo que brota de nuestro cuerpo astral que la une a su cuerpo físico. Los grandes iniciados aseguran que la glándula pineal es quien establece nuestra conexión con las dimensiones superiores. Pues de acuerdo a las narraciones de los grandes sabios de antaño, los faquires, los grandes maestros, los tibetanos, los hindús sobre todo, bueno, pues ellos siempre aseguran y han asegurado a través del tiempo que el que tiene o tenía la virtud de tener abierto el tercer ojo, pues le concedía ese beneficio de tener actitudes extraordinarias. Poder alterar las realidades, abrir incluso espacios dimensionales, incluso unir diferentes espacios dimensionales y proyectarse a través de ellos, entre facultades extraordinarias como la levitación, la bilocación y muchas cosas más. Eso son las narrativas como consecuencia del privilegio de tener un tercer ojo abierto y que estas vibraciones pues hacen que el cerebro pueda tener modalidades distintas para efectos, obviamente, inmediatos sobre la realidad. Seguimos adelante con la investigación. Dándonos el medio de poder interactuar con medios más psíquicos y espirituales. Ahora, si todo esto es cierto, usted estará de acuerdo que nuestra especie está en el umbral de un gran despertar. Sin embargo, ese despertar no vendrá sin desafíos ni oposiciones. Hoy sabemos que el sulfuro infiere con el funcionamiento de nuestro sistema endocrino de nuestras glándulas. En otras palabras, de acuerdo a las recientes investigaciones bioquímicas y biomédicas, el fluoruro cierra la puerta que permite la conexión espiritual. Esto nos ha obligado a estar encerrados y no poder desarrollar nuestro enorme e inimaginable potencial, evitándonos vivir toda la plenitud de nuestra vida. Es por eso que muchas personas en la actualidad están convencidas de que no tenemos más de lo que desarrollamos en nuestras vidas comunes y corrientes, y casi se han convencido de que no hay existencia más allá de la física. Hay momentos que creemos que tenemos conciencia y que no tenemos libre albedrío, y cuando morimos nos vamos de forma permanente. Hoy tenemos personas enfermas de Alzheimer, Parkinson, déficit de atención y todas ellas enfermedades neurológicas, como si de manera misteriosa se está intentando adormecer a la humanidad con esas enfermedades. Recuerde que en el libro de las revelaciones, los que tienen la marca de la bestia en la frente, exhibe que la misma glándula pineal está cerrada, esto es, el tercer ojo está cerrado. Hoy sabemos que habrá una gran transformación. La muerte espiritual se transformará en iluminación y sucederá de un momento a otro en un abrir y cerrar de ojos. A pesar de estar expuesto a tremendas toxinas del medio ambiente, la humanidad sigue despertando. Usted debe saber que cada día brilla sobre nosotros la luz del nuevo eón y trae con él una fuente de iluminación inesperada. No olvide que la glándula pineal es el centro de la conciencia y la gente por lo general no se da cuenta que la conciencia es controlada por la luz. Cuando despiertas y abres tus ojos, la luz se filtra por tu retina y llega a tu pituitaria. Esta produce serotonina, que es el neurotransmisor diurno y nos provee de felicidad para iniciar y transitar nuestra vida diurna. Está comprobado que cuando hay tormenta solar, la luz que llega de él crea experiencias psicoactivas, donde el color de la luz modifica la conciencia. Si el sol está cambiando, es posible que nuestra conciencia esté cambiando. Recuerde que la energía de la ionosfera ha aumentado de 7.7 ciclos por segundo a 12.3 ciclos por segundo. Hoy el medio tiene más energía que antes y este está impactando a nuestras conciencias. Hoy creemos que todo eso es parte del gran despertar que estamos experimentando en este momento en todo el mundo. Podemos decir que es nuestra glándula pineal y que estamos viviendo en un mundo con mayor energía. Es posible que los últimos grandes cambios del Sol en los últimos 20 años han provocado el gran despertar a la humanidad, pero el gran mensaje es que debemos esforzarnos para mantener abierto nuestro tercer ojo, para poder mantenernos conectados con estadios superiores y con ello no separarse de la gran oportunidad de ser testigos de los grandes secretos y más maravillosos de todo el universo. ¿Usted qué opina? Aunque el tercer ojo siempre ha sido un mito para la ciencia porque no ha habido un caso demostrado, para las grandes civilizaciones
los grandes maestros hindús, los tibetanos, pues para ellos es una realidad. Y se dice que se ha tenido incluso en lugares apartados y que no se exhiben de manera pública. Aún así, es un caso que no se ha concluido y debemos de considerar que usted tiene siempre la última palabra para ello, pero aquí le presento las evidencias que están perfectamente documentadas. Gran familia mexicana, muchas gracias por recibirnos allá en la bendición de su hogar. Les mandamos de aquí un abrazo, nuestro agradecimiento, recuérdelo. Y como siempre aquí, su servidor y todos decimos, nunca decimos adiós, sino hasta siempre. Visita mausantelevisión.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Maussan Televisión, buena televisión.